Bienvenidos a nuestro canal. Hoy exploraremos uno de los casos más infames y aterradores de la historia criminal. David Berkowitz, conocido como el hijo de Sam, nació como Richard David Falco el 1 de junio de 1953 en Brooklyn, Nueva York. Fue adoptado por Nathan y Pearl Berkowitz, quienes le dieron el nombre de David Richard Berkowitz. Su infancia estuvo marcada por problemas de comportamiento y dificultades emocionales, especialmente después de la muerte de su madre adoptiva en 1967. En 1971, Berkowitz se unió al ejército de los Estados Unidos, donde se destacó como un tirador experto. Después de su servicio militar, regresó a Nueva York y comenzó a trabajar como guardia de seguridad. Durante este tiempo, su salud mental se deterioró significativamente y comenzó a escuchar voces que le ordenaban cometer actos violentos. Nos situamos en la ciudad de Nueva York, a mediados de la década de 1970. La Gran Manzana está en el epicentro de un terror que mantuvo a sus habitantes en vilo durante más de un año. Los barrios estaban llenos de incertidumbre y paranoia, mientras las noticias de los horrendos crímenes se difundían rápidamente. Pero antes, gracias por vernos y escucharnos. Te voy a pedir por favor, si aún no lo has hecho, que te suscribas, también dejes tus comentarios, y que hagas clic en el like, para seguir creando contenido cada vez de más calidad. Y por todo ello, gracias, muchísimas gracias. Durante la década de 1970, varios asesinos en serie estaban activos en los Estados Unidos, además de David Berkowitz, el hijo de Sam. Lo que seguro hacía crecer el malestar en la sociedad norteamericana. Aquí tienes algunos de los más notorios. 1. Ted Bundy. Activo principalmente entre 1974 y 1978, Bundy fue responsable de la muerte de al menos 30 mujeres jóvenes en varios estados. Era conocido por su carisma y su capacidad para atraer a sus víctimas. 2. John Wayne Gacy. Conocido como el payaso asesino, Gacy asesinó a al menos 33 jóvenes y adolescentes entre 1972 y 1978. Enterraba a la mayoría de sus víctimas en el espacio de acceso bajo su casa en Chicago. 3. The Zodiac Killer. Aunque su identidad nunca fue confirmada, el asesino del Zodíaco aterrorizó el área de la Bahía de San Francisco a finales de los años 60 y principios de los 70. Se le atribuyen al menos 5 asesinatos confirmados, aunque él mismo afirmó haber matado a 37 personas. 4. The Hillside Stranglers. Kenneth Bianchi y Angelo Buono Jr. fueron responsables de la muerte de al menos 10 mujeres jóvenes en Los Ángeles entre 1977 y 1978. Utilizaban su falsa identidad como policías para atraer a sus víctimas. 5. Dean Corey, conocido como el Candyman. Corey, junto con sus cómplices David Brooks y Elmer Wayne Henley, secuestró, torturó y asesinó a al menos 28 adolescentes y jóvenes en Houston, Texas, entre 1970 y 1973. Estos son solo algunos ejemplos de los asesinos en serie que operaban en los Estados Unidos durante la misma época que David Berkowitz. La década de 1970 fue un periodo particularmente oscuro en la historia criminal del país. A continuación, la historia de El hijo de Sam. David Berkowitz, un hombre aparentemente normal y trabajador postal, se convertiría en el rostro del miedo. Su reinado de terror comenzó el 29 de julio de 1976, cuando disparó contra 2 mujeres jóvenes, Donna Lauria y Jody Valentí, que estaban sentadas en su coche. Este fue solo el inicio de una serie de ataques brutales que conmocionaron a la ciudad. El modus operandi de Berkowitz era claro: atacaba a parejas jóvenes en vehículos estacionados en áreas desiertas. Utilizaba un revólver Charter Arms Bulldog .44, lo que le valió el apodo de «el asesino del calibre .44». A menudo, las víctimas ni siquiera tenían la oportunidad de defenderse. David se autodenominó el hijo de Sam en cartas que enviaba a la policía y a los medios de comunicación.
En estas misivas, Berkowitz describía voces demoníacas que le ordenaban matar, afirmando que estaba cumpliendo la voluntad de un perro demoníaco llamado Sam. La naturaleza perturbadora de estas cartas aumentó la histeria pública y la cobertura mediática. A lo largo de su año de terror, Berkowitz asesinó a 6 personas e hirió a 7 más. Entre sus víctimas se encontraban personas de diferentes orígenes y edades, desde adolescentes hasta adultos jóvenes. La ciudad de Nueva York vivió con el temor constante de ser la próxima víctima del hijo de Sam. Entre sus ataques conocidos se encuentran: 29 de julio de 1976. Donna Lauria y Jody Valentí estaban dentro de su coche cuando un hombre disparó contra ellas, provocando la muerte instantánea de Donna e hiriendo a Jody. 23 de octubre de 1976. Carl Denaro y Rosemary Kinen charlaban dentro de su automóvil cuando un hombre desconocido les disparó 5 veces, lo que provocó heridas superficiales a Rose, mientras que Carl sufrió una grave lesión craneal. 26 de noviembre de 1976. Donna De Masi y Juan Elomino regresaban caminando del cine cuando un hombre se acercó fingiendo hacerles una pregunta para luego dispararles, provocando graves heridas en Donna y Juane, la cual quedó parapléjica. El 30 de enero de 1977. Christine Freund y John Diel, una pareja de novios, se preparaban para salir a bailar cuando su atacante disparó en 3 ocasiones contra su vehículo, provocando heridas leves en John y graves en Christine, quien falleció en el hospital. El 8 de marzo de 1977. Virginia Boskerichian. Su atacante se le acercó y le disparó en la cara. Para tratar de protegerse, se cubrió el rostro con sus libros, pero aquel escudo improvisado no impidió su muerte. El 17 de abril de 1977. Alexander Esaú y Valentina Suriani, una pareja de novios, se estaban besando en su automóvil cuando se acercó un hombre y les disparó en 2 ocasiones a cada uno. Valentina murió en el lugar, mientras que Alexander falleció en el hospital varias horas después. El asesino dejó una nota manuscrita para la policía en la escena del crimen. En esta carta, dirigida al capitán del caso Joe Borelli, Berkowitz expresó lo siguiente: se mostró dolido por ser llamado odiador de mujeres y se autodefinió como un monstruo, declarando: soy el hijo de Sam. Afirmó que Sam adora beber sangre y que le ordenaba salir a matar. Se describió como alguien programado para matar e instó a la policía a detenerlo, amenazando: disparadme primero, disparar a mataros y no quitaros de mi camino o moriréis. Se autodenominó Belcebú y expresó que disfrutaba merodeando por las calles buscando carne hermosa y fresca. Manifestó un conflicto interno, diciendo: no quiero matar a nadie más. No quiero, pero es necesario, honrarás a tu padre. Firmó la carta como suyo en el asesinato. Señor monstruo. Esta carta reveló la mente perturbada de Berkowitz y su lucha interna, mostrando una mezcla de arrepentimiento y compulsión por matar, así como referencias religiosas distorsionadas. El 26 de junio de 1977. Salupo y Judy Plácido habían salido de la discoteca El Lepas, y cuando se encontraban en su automóvil fueron alcanzados por 3 disparos. Sus heridas fueron menores y ambos sobrevivieron, probablemente debido a que el tirador se sobresaltó al escuchar los ladridos de un perro. 31 de julio de 1977. Stasi Moskowitz y Robert Violante, novios, estaban dentro de un automóvil estacionado cerca de un parque cuando un hombre se acercó y les disparó. Stasi murió horas después en el hospital, mientras que Robert perdió un ojo y el 80% de la visibilidad del otro. En el caso concreto del hijo de Sam, no se encontraron indicios de tipo biológico, sino que, más bien, indicios de tipo explosivo y combustión. Esto sucedió al encontrar una bala del arma que solía utilizar en la escena del crimen, lo que dio pistas sobre su modus operandi.
La escena del crimen tenía lugar en sitios públicos, abiertos, teniendo preferencia por calles en horarios nocturnos o de madrugada. El sujeto solía llegar a pie a la escena del crimen. Sin embargo, según un testimonio ofrecido por un testigo ocular, el primer ataque lo hacía en un automóvil amarillo. Se trataba de sujetos que salían de locales nocturnos a altas horas de la noche y solían dirigirse a sus automóviles. Además, eran sujetos de clase media alta que estaban en circunstancias de acercamiento amoroso. Sin embargo, a veces eran sujetos que simplemente interactuaban socialmente. Esto las hacía más accesibles debido al lugar por ser público. Atacaba a sus víctimas por sorpresa, incluso llegaba a atacarles por la espalda disparándoles a quemarropa. No tenía un previo acercamiento verbal o físico con ellas. Las atacaba con su arma y luego comenzaba a huir de la escena del crimen sin dejar rastro. Finalmente, se comenzó a manejar la hipótesis de que lo que jugó en su contra fue su patología mental, su psicosis, más específicamente su esquizofrenia y aspectos más avanzados de la paranoia de personalidad. Esto se debe a que conforme avanzó el caso y comenzó a haber más alarma social, aumentó su interés por sentirse alguien en la sociedad, lo que no fue positivo para continuar en el anonimato, así que comenzó a descuidar y fallar en su modus operandi. La policía de Nueva York trabajaba incansablemente para identificar y capturar al asesino. Se creó una fuerza especial dedicada a este caso, conocida como la Task Force Omega. Los detectives revisaban miles de pistas, y los ciudadanos reportaban cualquier sospecha, aunque a menudo estas resultaban ser falsas alarmas. Una pista crucial llegó cuando una de las víctimas sobrevivientes, Carl Denaro, notó un coche que parecía estar rondando la zona. Esta información ayudó a la policía a identificar un modelo de vehículo específico. Además, un testigo observó un coche con una multa de estacionamiento cerca de una de las escenas del crimen. El 10 de agosto de 1977, la policía finalmente capturó a David Berkowitz. Fue arrestado fuera de su apartamento en Yonkers, donde los investigadores encontraron pruebas incriminatorias que lo vinculaban con los crímenes. Entre las pruebas se encontraban cartas escritas por Berkowitz, así como el arma utilizada en los asesinatos. En el juicio, Berkowitz se declaró culpable y fue sentenciado a 6 cadenas perpetuas consecutivas, una por cada vida que arrebató. Hasta el día de hoy, permanece encarcelado en el sistema penitenciario del estado de Nueva York. Durante su encarcelamiento, Berkowitz ha afirmado haberse arrepentido y convertido al cristianismo, pero el impacto de sus crímenes sigue presente. El caso del hijo de Sam no solo es una historia de horror, sino también un reflejo del pánico y la paranoia que puede invadir una comunidad. La cobertura mediática, las cartas perturbadoras y los brutales ataques dejaron una marca indeleble en la memoria colectiva de Nueva York y del mundo. Hasta aquí nuestro análisis del caso de David Berkowitz, el hijo de Sam. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre los casos criminales más impactantes de la historia. Gracias por acompañarnos, y hasta la próxima.